Bueno, ahí estamos. Vamos a iniciar esta tercera clase. Vamos a hablar de estequiometría, el número de oxidación, reacción química, que es un poco lo que ustedes ya vienen viendo. Algo de esto ustedes ya vienen viendo con la profesora Irene, ¿no? Así que no es nada, no es nuevo, digamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar la clase. Lo primero que vamos a aprender ahora va a ser número de oxidación. El número de oxidación es el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones, no me acuerdo, si los electrones fueran transferidos completamente de un átomo al otro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A ver, vamos a actualizar un poco. Estamos hablando de reacciones químicas. Recuerden que las reacciones químicas se producían por la aproximación de los átomos. ¿Se acuerdan que los átomos estaban constituidos por un núcleo y una nube de electrones? Y siempre que se aproximen dos átomos, lo que van a interactuar no es el núcleo que está muy concentrado adentro, sino esos electrones que están sumamente alejados del núcleo. Hagan de cuenta, como siempre, aunque es muy básico el ejemplo, como el sistema planetario, que el planeta Plutón, que es el que está más lejos del Sol sería el núcleo, pero están tremendamente alejados los planetas serían como los electrones, tremendamente alejados de ese núcleo, por lo cual, cuando todo mi sistema solar, que sería, entre comillas, nuestro átomo, se aproxima a otro sistema solar, que sería otro átomo, los que van a chocar primero, por decir de alguna manera lo que yo me puedo imaginar, los primeros que pueden interactuar o los que van a poder interactuar son los planetas. Entonces, los planetas que estén más alejados o puedan combinarse entre ellos, ahí se va a armar la conjunción de esos dos átomos y se va a formar la molécula. O sea, el hecho de que dos átomos se junten para formar una molécula está totalmente relacionado con los electrones. Entonces, lo que vamos a querer significar con este número, este estado de oxidación, este número de oxidación que vamos a aprender a determinar, tiene que ver con la capacidad que tenga cada átomo de compartir, entregar, recibir electrones cuando se junta con otro átomo para formar una molécula. ¿Está claro esto, chicos? Profe, ¿Está claro? sí, O profe. sea, ¿cómo es lo que usted explicaba? Porque yo no he entendido. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Profe? Sí. Sí, profe. Sí. Hola, chicos, ¿me están escuchando? Es que no tengo retorno. Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Sí. Ok, bien. ¿Profe? Sí, profe. Sí, escucho. ¿Qué pasa? Lo que usted explicaba recién, digamos, ¿lo puede explicar, digamos, de vuelta? Porque no lo he entendido yo. Ok. Estamos explicando el número de oxidación, ¿sí? Básicamente lo que vamos a entender ahora es cómo se produce una reacción química, ¿sí? Una ecuación química, pero para entender estas cuestiones de ecuación química y reacción química, primero tenemos que entender el concepto de número de oxidación. Lo que yo te estaba diciendo es que, ¿te acordás de los átomos? Eso sí te acordás, cómo estaba compuesto un átomo. Sí, Eso te un acordás. átomo, ¿cómo es lo que está? ¿El átomo está compuesto por molécula? No. El átomo tiene un núcleo y electrones a la vuelta. Cuando se Ah, juntan sí. cuando se juntan átomos distintos, me forman una molécula. ¿Sí? Sí, Ahí entiendo, sí, sí. te acordás de eso? Sí, Por digamos, ejemplo, puede ser el agua, átomo, agua, agua. agua. Agua es la molécula. Vos tenés dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se junta un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno y formo una molécula que es algo un poco más grande de agua. Los átomos son las partículas elementales de los distintos elementos que tenemos en el universo. No hay más que eso. Es con las pelotitas que vos podés jugar
para armar la molécula de las distintas sustancias. ¿Cuáles eran todas las sustancias? Todo lo que vos conocés, todo lo que vos conozcas, que puedas ver y te puedas imaginar en la Tierra y el universo está formado por esas pelotitas de distintos colores, distintos tamaños. No sé si lo entendés así. ¿Se entiende? ¿Me entienden, chicos? Sí, profe, digamos, las pelotitas que ustedes me dicen, digamos, una que dice una que tiene el signo menos, pues, No. Las pelotitas que te estoy diciendo son los átomos, que son los elementos. Lo que ya hemos visto. ¿Has visto las clases anteriores? sí, visto, sí. Bueno, el átomo es lo que te representa. Un elemento estaba representado por un átomo determinado. Entonces vos tenías una tabla periódica donde había un montón de cuadraditos, cada cuadradito te decía que era un elemento. Litio, sodio, hidrógeno, potasio, azufre. Esos son los... Apaguen los micrófonos, chicos, por favor. Active el micrófono el que pregunta. A ver, volvamos otra vez. Átomos son... El átomo es la menor parte que me representa un elemento, ¿sí? El elemento es todo lo que vos tenés en esa tabla periódica. Quiero creer que ya están haciendo los deberes y tienen una tabla periódica a la par de ustedes para ver todos los elementos. Están con un micrófono abierto, muy molesto. Por favor, apáguenlo y solo actívenlo cuando tengan que preguntar, por favor. Sí, por favor, el chico que había preguntado. Bueno, está bien. Miren, esto que les estoy mostrando acá, no sé si lo llegan a ver, es la tabla periódica, ¿sí? ¿La ven, no es cierto? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. para el alumno que estaba preguntando, no sé quién es, no sé el nombre, no lo veo. Cada uno de estos cuadraditos me representaba un elemento. Lo que yo te decía a vos, que cada uno de esos elementos, imagínatelo como una pelota, está formado, es un átomo característico. Entonces, cada átomo característico es distinto, tiene distinto tamaño, distinto peso, distintos números de electrones. Cada uno de esos elementos es único y no hay más que eso. Entonces, vos tenés una caja con esas pelotitas. Unas son más grandes, otras más chiquitas, más pesadas, no importa. ¿Cómo armo la molécula? Sacás 2 de este, 1 de este, 3 de aquel otro y armo la molécula. La molécula está conformada por los átomos. ¿De cuánto? ¿Cómo se puede armar? ¿Es aleatorio? No. Siempre se juntan de a números pequeños, siempre tiene que ser una cuestión, tiene que haber una coherencia. No es que se arme una molécula de cualquier cosa, se juntan 5 átomos de oxígeno y me hacen una molécula de oxígeno 5, eso no existe. Siempre hay algún orden, alguna referencia para que estos átomos se junten. Eso es lo primero. Entendido que se forma una molécula, ¿sí?, con los átomos, lo que queremos saber ahora es, cuando yo tengo una molécula, ahora ya tengo una sustancia. Todas las sustancias, ¿qué es una sustancia? Es todo lo que compone, lo que vos te rodea, lo que te puedes imaginar que hayas visto en la Tierra. Entonces vos ves arena, ves papel, ves plástico, ves madera, ves tela, ves agua, líquido, pasto, no sé, lo que se te ocurra, de lo que componen los seres vivos, o lo que es inmaterial, las piedras, no sé, lo que sea, el aire, todo es una sustancia distinta. Esas sustancias están representadas por algún tipo de molécula. ¿Eso está claro? O sea, cada sustancia tiene una molécula que la define. ¿Está claro? Obviamente que hay moléculas muy grandes, muy complejas, y hay moléculas mucho más sencillas. De hecho, había moléculas que tenían un solo átomo, como por ejemplo las de los metales. Los metales tenían simplemente un átomo para conformar la molécula. Los gases raros, el helio, el argón, el xenón, el radón, todos esos que estaban en la última columna de la tabla periódica, que estaban para el lado de la derecha. O sea, la derecha, yo estoy a la derecha, sería la izquierda de ustedes. Para la derecha, esa columnita, eran los gases nobles, y un solo átomo, o sea, un átomo de argón, un átomo de helio, un átomo de radón, de xenón, me conforma la molécula. ¿Por qué? Porque no quiere juntarse con nadie. Él solo está tranquilo y conforma la molécula. ¿Se entendió esto, chicos?
tenemos que empezar, estamos yendo muy para atrás, pero quiero que quede claro para saber que de ahí estamos avanzando. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, para el que estaba preguntando, que no me acuerdo el nombre, no lo identifico, no me apareció el nombre acá. Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase es esos átomos que están metidos adentro de la molécula, esas pelotitas que yo junté 3 de esta, 2 de aquella, 1 de la otra, para conformar mi molécula. Para que se junten, tuvo que suceder que recuerden que el átomo era una partícula que tenía un núcleo que era central y unos electrones que estaban lejos. Un montón, bueno, los que haya, no sé si tanto un montón, los electrones que tenga. Lo que estaba claro era que los electrones estaban extremadamente lejos del núcleo. Por lo tanto, cuando dos átomos se aproximan, lo que van a poder interactuar para formar la molécula son los electrones, no el núcleo. Entonces, lo que queremos entender ahora es, en una molécula, cómo funciona el tema de los electrones entre ellas para hacer que se conforme esa unión y me dé la molécula. ¿Queda claro lo que estoy explicando? ¿Lo que vamos a ver ahora? Sí, profe. Sí, profe. Para el alumno que estaba preguntando, que no me acuerdo cómo era tu nombre, que tenías como una confusión entre moléculas, átomos, ¿te quedó un poquito más claro? Sí, profe, sí. Sí. Sí me ha quedado más claro. Ok, bien. Ahora, lo que va a suceder, lo que yo pretendería que ustedes aprendan en esta reunión, en esta clase, es esos átomos que se juntan para formar la molécula, tienen que interactuar a través de los electrones. Entonces, los electrones que se vayan, que vengan, que se compartan, me van a determinar lo que yo digo número de oxidación. ¿Se entiende esto? Número de oxidación. Es una definición, ya vamos a ver cómo lo calculás. Yo te estoy diciendo por ahora, vamos a aprender eso. Lo otro que vamos a aprender en esta clase, si Dios quiere, vamos a ver cómo avanzamos, es que yo tengo una molécula de una cosa, otra molécula de otra cosa, y entre esas moléculas se pueden a su vez reaccionar, se produce una reacción química. Como consecuencia de una reacción química, yo voy a producir otros productos, otras moléculas, otras sustancias. Por ejemplo, para el que estaba preguntando y para todo el foro, que me imagino que si están escuchando, algún nivel de sentido lo van a encontrar a esto. Si vos tenés leña y la quemás, vos tenés el carbón para hacer el asado. Usted ve la cosa negra esa. Yo le aumento la temperatura con algún tipo de fuego, acerco una llama, le agrego alcohol, siempre de alguna manera le aumento la temperatura y ese carbón se comienza a quemar, como si se está consumiendo el carbón, se está quemando el carbón, vos inmediatamente ves que se forma brasa. Y después de un tiempo la brasa queda reducida a la nada, a una ceniza blanquita que es mucho menos volumen. Yo te hago la pregunta, ¿qué ha pasado ahí? Vos tenías un carbón que era un pedazo negro, así un bloque negro, que de golpe después te queda una ceniza. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Se produjo una combustión? Se ha producido la combustión. ¿Y qué es la combustión? Cambio físico. No es un cambio físico. Cambio químico. Es un cambio químico. Cambio químico es una oxidación. ¿Qué quiere decir que es un cambio químico? Con oxígeno y ¿Qué es lo que... dióxido de carbono y agua. Exactamente. Yo lo que tengo, bien, el que ha contestado eso, no sé quién ha sido, yo lo que tengo es el carbón negro, el pedazo negro de material que es carbono. Tengo una interferencia muy molesta ahora, no sé quién ha dejado el micrófono abierto. Me está volviendo loco. Por favor, si lo pueden cerrar, el micrófono. Bueno. Tengo el carbón, ¿sí? Tengo el carbón. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo ahí unos átomos, unas moléculas de una cierta cosa. Se combina con otra molécula que yo no la veo, porque al aire, yo que respiro,
lo que yo estoy respirando, yo no lo siento, no lo veo, no lo huelo, al aire no lo puedo tocar siquiera, porque como es gaseoso, pero yo sé que está porque de hecho, si yo hago así, como hago ahora, yo siento que me da viento. ¿Y qué es el viento? Son las moléculas de oxígeno y nitrógeno, las moléculas que son la mezcla gaseosa que me están pegando en la cara. Entonces, si yo hiciera así en el vacío, donde no hubiera nada, no sentiría nada. Entonces, el aire, que está compuesto por ese oxígeno y ese nitrógeno, tiene la capacidad de reaccionar, combinarse con ese carbono y forma una molécula distinta. Y ahí se produce una reacción química. Entonces, una sustancia que es el carbono que yo tengo en esa brasa, reacciona con otra sustancia que es el oxígeno del aire y me forma un nuevo compuesto que es dióxido de carbono y vapor de agua eventualmente si tuviera algo de hidrógeno ese carbono, eso habría que ver, pero podría también formarse vapor de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De alguna manera, estoy produciendo un cambio químico y estoy interpretando lo que sucede en una reacción química. Bueno, esa cuestión es lo que vamos a tratar de comprender en esta clase, a ver hasta dónde llegamos y cómo lo comprendemos. Pero lo primero que yo les empecé hablando fue de número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Es un número que me tiene en cuenta la cantidad de electrones que se van a poner en juego, que ese átomo puede poner en juego cuando arma una molécula. ¿Queda claro? Ahora lo pasamos a la diapositiva y lo van a ver. Entonces, ¿qué era el número de oxidación? Es el número de oxidación, también llamado estado de oxidación, es el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones van transferidos completamente de un átomo al otro. ¿Qué les había dicho yo? Yo les había dicho que cuando se aproximan los dos átomos, o 2, 3, 4 átomos para conformar una molécula, los que se van a poner en juego, los que se van a tocar, los que van a poder intercambiarse son los electrones. Y normalmente los electrones de los últimos orbitales son los que van a poder entrar en conjunción allí. Entonces, ¿me escuchan bien ahí, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe, escucha bien. Ahí está, ahí se callaron. Dejó un micrófono abierto, recién me estaba volviendo loco el ruido. Bueno, ¿cómo va a funcionar ese número de oxidación que yo estoy buscando? Si un átomo al combinarse con otros para formar una molécula, un compuesto, pierde uno o más electrones, digo que se ha oxidado. Si el átomo gana electrones cuando se une con ese otro átomo al formar la molécula, yo digo que se ha reducido. Esto es bastante sencillo, porque parece complicada la frase. Dicen, mira, ¿cómo que si pierde electrones se oxida y si gana se reduce? Es fácil, es exactamente para que se lo acuerden como una regla mnemotécnica. Si yo gano, me reduzco, lo cual es al revés de lo que siempre sucede. Yo normalmente gano y gano, ¿no es cierto? No. Acá si vos ganás, te reducís. El átomo que gana al combinarse con otro átomo, gana electrones del otro, él se reduce. Mientras que el que le tocó entregar o perder electrones se oxida. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, es como el ejemplo que usted daba de la acetato del carbón ahí con el fuego, que se oxida. Sí, pero vas a tener que justificarlo, no es tan pava, ¿no? Ahí justo has puesto un ejemplo ese ejemplo es medio complicado, pero lo vamos a tratar de Sí, ejemplificar. Mira, es para que más o menos me guíe lo, profe, un poco. sí, guíate, está perfecto lo que estás haciendo, anda pensando después, porque justo el número de oxidación coincide con estas cuestiones. Mira, este es el átomo de sodio y este es el átomo de cloro. ¿De dónde los he sacado eso? Yo les mostré recién la tabla periódica y he buscado el elemento sodio y el elemento cloro, ¿está claro? El átomo de sodio tiene en su última órbita un electrón.
El átomo de cloro tiene en su última órbita 7 electrones. ¿Se acuerdan que había una teoría del octeto, que esto ya lo explicamos nosotros, y dijimos que para que esté tranquilo el átomo, esté estable, busca tener 8 electrones en la última órbita? Entonces, el sodio le entrega el electrón al cloro. Entonces, ahora yo quiero que ustedes me expliquen, ¿este cloro ganó un electrón? Este sodio, ¿qué le pasó? Este perdió un electrón. ¿Están de acuerdo? Sí, Obviamente que él, al perder el electrón, en su última orbital le quedan 8 electrones, o sea que queda relativamente contento, no es que tiene problemas. En este esquema que tenemos acá, si este perdió y este ganó, ¿quién se redujo y quién se oxidó? El sodio se oxida. Se oxidó y y el cloro se se- reduce. Él gana electrón, miren, como me cuesta más acordarme quién se oxida, voy a acordarme que este se reduce. Y este, por contrario, se tiene que oxidar. ¿Por qué? Porque el sodio perdió electrones. Entonces, cuando pierdo electrones me oxido, cuando gano electrones me reduzco. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. Ahora, ya van a ver que después todo es siempre, la química siempre tiene su complicación, porque el que se reduce es un oxidante, el cloro es un oxidante. ¿Por qué es un oxidante? Porque tiende a ganar electrones y él se reduce. Y el sodio es un reductor porque tiende a oxidarse él. O sea, los nombres quedan cruzados. El cloro va a ser un oxidante y el sodio va a ser un reductor. ¿Se entendió? Eso es un poquito más complicado. Este es un reductor y este es un oxidante. Porque él quiere ganar electrones. Bueno, pero eso ya si quieren lo dejemos para más adelante. Lo que me interesa ahora es que entiendan cómo vamos a determinar el estado de oxidación, porque ahí empezó la pregunta. Yo les hago la pregunta, ¿cuántos electrones tiene la capacidad de ganar el cloro en esta uno, molécula? Uno. Entonces, ¿cuánto es su estado de oxidación, su número de oxidación? 1. 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Y el sodio pierde un electrón. ¿Cuánto es el estado de oxidación del sodio? -1 sería. Claro, pierdo 1. O sea, vas a tener -1 o +1 de acuerdo a si lo ganás o lo perdés. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Bueno, acá está lo que les estaba explicando allí, que en el cloro tengo reducción, en el sodio tengo oxidación y en el cloro se va a formar, va a ser una reducción porque gana electrones. Después, ¿cómo se forma la molécula? Queda un ion positivo y un ion negativo. Entonces queda un ion positivo y un ion negativo. Esos dos iones se atraen. Hay una fuerza de atracción que por eso permanecen unidos y me forman una molécula. ¿Cuál es la molécula? La molécula de cloruro de sodio, una sola cosa. ¿Se entendió la idea? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, veamos profesor. ahora qué pasa. Fíjense ahora unas definiciones que vamos a tener. Dice, a los átomos de cualquier elemento y a los que forman moléculas compuestas por átomos iguales, ¿quién está formada por átomos iguales? Por ejemplo, la molécula de oxígeno. Por ejemplo, la molécula de nitrógeno. Por ejemplo, un átomo de hierro. ¿Por qué? Porque él es monoatómico. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Esas No, son profe. moléculas. Atómico. ¿Cómo? ¿Qué es monoatómico? ¿Qué significa que sea monoatómico? Monoatómico quiere decir, vamos a borrar acá, que tengo una diapositiva para escribir.
Bueno, la verdad que esto hasta que termine borra todo, capaz que me ganaba tiempo poniendo una diapositiva en blanco. ¿Qué quiere decir una molécula monoatómica? Esto lo vimos hace un ratongo, pero te lo repito, no hay problema. Una molécula está formada, es la consecuencia de la unión de átomos. Y me definen a una sustancia, ¿sí? O sea, cualquier sustancia que vos identifiques que te rodea en la vida está identificada por una molécula determinada. Por ejemplo, la sustancia agua, la sustancia sal, la sustancia arena, el aceite, el plástico, el vidrio, lo que está hecha esta lapicera, el pelo tuyo. Cada sustancia que vos podás identificar y aislar está compuesta por moléculas. Después, por supuesto que puedes tener mezclas. Vos podés tener una mezcla, por ejemplo, cuando vos tomás el café con leche, tomás el mate cocido, una cerveza, el Fernet con coca, son mezclas que a su vez tienen un montón de moléculas distintas, de sustancias distintas. Esas son, pero cada sustancia está identificada por una molécula determinada. Lo que te estoy diciendo ahora es que las moléculas están formadas por átomos. Pero hay moléculas muy simples, pero vos las moléculas están formadas por átomos. Pueden tener un átomo, 2 átomos, 3 átomos, o muchos más, por supuesto. Puede tener 4, 5, 100, 1000, depende. Cuando la molécula tiene un átomo, voy a decir, bueno, ay, profesor, ¿cómo un solo átomo me forma una molécula? Y sí, porque hay sustancias que están formadas, su molécula está definida solo por el átomo. Todos los metales son de esas características. Por ejemplo, el hierro, el cobre, el estaño, ¿sí? ¿Se entiende? El sodio. ¿Cómo son las moléculas de estos elementos? Monoatómicas. Tienen un solo átomo, son monoatómicas. ¿Se entendió la pregunta que habías hecho? Profe, Muchas gracias. profe, ¿hay un número finito Sí. de moléculas de un átomo? O sea, son esas 4 que usted nombró. Hay un número Finito, digamos. Hay un número finito de átomos por molécula. ¿A eso te referís? No, me refiero si hay, ¿cuántos son las moléculas que forman un solo átomo? O sea, hay algunas que son especiales en cuanto a los metales, digamos. Esas moléculas que están formadas por un solo átomo, solamente los metales, ¿sí? Los metales. O sea que Y cualquier los metal. gases nobles. Ah, bien. ¿Cómo? O sea que cualquier metal o O sea, metaloide puede formar. moléculas monoatómicas. No, discúlpame, no te escuché. O sea que cualquier metal o metaloide puede formar, ¿que no? O sea, todos los metales, a ver, si yo te digo, vamos a ir al revés, te digo el agua. ¿Cómo es la molécula del agua? H2O. Eso sí lo entendés, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es esta molécula? Triatómica. ¿Por qué es triatómica? Porque tiene 3 átomos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que no me hago entender. Lo que yo estoy preguntando es si cualquier metal puede ser una molécula monoatómica o son algunas especiales. Siempre. No. Todos los metales son moléculas monoatómicas. Todos los metales. Bien.
Yo acá tengo, no sé si ustedes me pueden ver a mí, me pueden ver, ¿no es cierto? Ahí Sí. está la tabla periódica. En la tabla periódica, todos los que estaban para acá eran metales, ¿se acuerdan? Todos los verdes, esto no sé si llegan a distinguir el color acá, todo lo que está en verde son todos metales, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. Todos esos son monoatómicos, conforman moléculas monoatómicas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, a ver, estamos en esta molécula triatómica como el agua. Lo que puede suceder, volviendo a los monoatómicos, los otros que son monoatómicos son los gases nobles o raros, que son el helio, el argón, todos esos son monoatómicos. El helio, el argón, el xenón, el radón, todos esos son gases solos que andan los átomos solos y ellos solo conforman la molécula. Esas son monoatómicas. Igual que los átomos de hierro, que las moléculas de hierro, moléculas de cobre, moléculas de aluminio, moléculas de sodio, de calcio, son todas como monoatómicas. ¿Entendió? Sí, profe. Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos explicando acá. Dice, cuando yo tengo una molécula formada por átomos iguales o átomos solos, le voy a asignar el número de oxidación 0. Es decir, como yo tengo una molécula de hierro que es monoatómica, el número de oxidación es 0. Como el oxígeno forma una molécula que tiene 2 oxígenos, el número de oxidación del oxígeno ahí es 0. ¿Se entiende la idea? Sí. En el ozono, donde yo tengo 3 átomos de oxígeno, me forman la molécula de ozono, este es el ozono, este es el oxígeno. Como también son 3 átomos iguales, el número de oxidación del oxígeno acá también es 0. ¿Se entiende? Ahora, el hidrógeno puede tener número de oxidación más 1 o menos 1. En el agua, por ejemplo, tiene más 1. De tal manera que, fíjate en el agua, esta es la molécula de agua. Yo digo, cada hidrógeno tiene más 1. Y el oxígeno, ¿cuánto tendrá que tener? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno entonces? ¿Cómo se lo imaginan? Menos 1. Menos 2. Menos 2, para que te compense los 2 del hidrógeno, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Sí, profe. En toda la molécula, finalmente, la suma de los números de oxidación me debe dar en una molécula completa. ¿Ah? Pero te dice que, por ejemplo, el hidrógeno tiene número más 1 o menos 1. Este es el número más común del hidrógeno, pero dice, en algunos compuestos, el hidrógeno puede tener número de oxidación menos 1. Uy, decís vos, qué lío. Y bueno, sí, es un lío. La verdad que es un lío. Entonces, por ejemplo, el hidruro de litio, donde este es muy metal, él recibe electrones, por eso él pasa a tener número de oxidación menos 1 y el litio tiene más 1. Entonces, en ese caso, el hidrógeno tendría número de oxidación menos 1. Pero lo que en definitiva quiero que vayan tomando en cuenta, estas son como reglas las que le estoy dando acá, que hay un montón de reglitas. El número de oxidación está relacionado con los átomos que es capaz de dar, de compartir un átomo determinado. Eso es el número de oxidación. Cuando un átomo se junta con otro para formar una molécula, hay un número de oxidación que está relacionado con los electrones que van o vienen de un lado para el otro o son capaces de compartirse. Es como un poco una regla y está relacionado con lo que ustedes conocen como la valencia. Han estudiado en la secundaria la valencia, ¿no es cierto? Que era el número con que se combinaban los elementos. ¿Se acuerdan? Nada más que acá le estamos Más o asignando menos. un signo positivo o negativo. Negativo si gano electrones y positivo si entrego electrones. ¿Se entendió? Por eso cuando hicimos el sodio con el cloro, que es un ejemplo bastante fácil,
como el cloro es capaz de ganar un electrón, le doy número de oxidación. Este va a ser, como este acá va a tener que perder, este va a ser más 1 y este va a ser menos 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Como el oxígeno siempre va a ser negativo, el oxígeno siempre se va a oxidar, él va a ganar electrones, entonces él siempre va a tener menos 2 de número de oxidación. Siempre. Siempre tiene menos 2. Siempre. Salvo en los peróxidos donde tiene menos 1, pero es más complicado, ni siquiera lo veamos a ese, es como un caso muy excepcional. El peróxido es donde el oxígeno hace el agua oxigenada y se une con él mismo. Por eso es así de complicado. Porque normalmente el agua es así. Es cada átomo de hidrógeno se combina con el oxígeno, le da un electrón, entonces él queda con menos 2. Cada hidrógeno queda con más 1. Perfecto. Número de oxidación menos 2, valencia menos 2, valencia del hidrógeno más 1, número de oxidación de este más 1. Todos contentos y felices. Pero en el agua oxigenada es distinto, y ahí se complica un poquito, porque el oxígeno es capaz de combinarse con él mismo, hace una unión con él mismo y se une con un hidrógeno para acá y otro, esta molécula que es el agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Bueno, entonces ahí ya tiene número de oxidación, en vez de menos 2, menos 1. Pero son casos más excepcionales. El oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2. Bueno, después, ¿qué otra cosa? Los metales del grupo 1 y 2 tienen números de oxidación más 1 y más 2, eso ya lo sabían porque los metales pierden o un electrón o pierden 2 electrones, entonces tienen número de oxidación más 1 o más 2. Y después, los metales y no metales unidos al oxígeno tienen número de oxidación positivos, excepto el no metal flúor. Siempre los metales tienen números de oxidación positivos y los no metales tienen número de oxidación negativo, ¿sí? Los metales tienden a entregar electrones, por eso se quedan con número de oxidación positivo. Al perder electrones se quedan positivos. Y los no metales tienden a ganar electrones, por eso se quedan con números de oxidación negativos. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Se entiende, chicos? La verdad que yo no entendí. No, profe, no entendí tampoco. No. Veamos. A ver, chicos, vamos a volver sobre el número de oxidación. Primero, ¿alguna idea tienen ya de lo que estamos hablando o están perdidos desde el principio? ¿Se entiende más o menos lo que venimos hablando algo o no han entendido nada? No, yo solamente entiendo. Sí, sí. Perfecto. Vamos entendiendo. Está bien, chicos, yo quiero saber en qué nivel estamos. Vamos arrancando. Está bien, sí, es complicado. A ver, estamos tratando de explicar número de oxidación. El número de oxidación, hemos dicho, está relacionado con el número de electrones que intervienen en la molécula. Pero, a ver, el número de electrones que intervienen en la molécula, pero sería el número de electrones del átomo, ¿no es cierto? Acá me está faltando, esperen, porque si no, no se entiende. Es el número de electrones del átomo que interviene en la molécula. Que interviene en la unión en la molécula. Vamos a volver con esto. Volvemos con esto y con tranquilidad. Volvamos al ejemplo fácil del sodio y el cloro. Estos dos átomos se han juntado para formar la molécula de cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Esto es sal de cocina. ¿Cómo está formada la sal de cocina? Por dos elementos. El sodio y el cloro, que se han unido para formar una molécula. Entonces yo ahora quiero saber, che, ¿por qué se han unido? ¿Cómo se unen el sodio y el cloro? Bueno, esa molécula se ha formado
porque hay una relación de los electrones que pueden ponerse en juego entre ellas. Entonces yo te digo, a ver el sodio. ¿Qué ha hecho el sodio? El sodio es capaz de entregar un electrón al cloro. El sodio es capaz de entregar un electrón al cloro. Ajá. Entonces, en esta molécula que es el cloruro de sodio, ¿qué sucedió? El sodio entregó un electrón, por lo tanto, como hay un electrón puesto en juego, su número de oxidación es 1. ¿Cuántos electrones puede recibir el cloro? ¿Cómo es la interacción del cloro con el sodio? Está ganando un electrón. Entonces, ¿cuál es su número de oxidación? 1. Bien. ¿Por qué? Porque hay un electrón puesto en juego en cada uno de esos átomos. ¿Está claro hasta ahí? Lo que me falta a mí definir ahora es si mi número de oxidación es lo que yo conocía como la valencia, que es el número de combinación de ese elemento, está perfecto. Pero ahora quiero que me le pongas un signo, porque no es lo mismo perder que ganar electrones. Ah, sí, tienes razón, profe. Entonces, si el sodio pierde un electrón, queda positivo. Entonces el sodio tiene número más 1. Y el cloro tiene número menos 1 de oxidación. ¿Por qué? Porque gana un electrón. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Profe? ¿Se entendió esto? Sí, Bueno, o sea, volvamos a lo que... Sí, yo le quería decir al profe, entonces el contiene menos 1 es porque está ganando sí, señor. electrones, ¿no? Sí, sí, señor, estás ganando un electrón, por eso es menos 1. ¿Se entiende? Y lo que yo te estaba dando en ese listado era un montón de casos prácticos que siempre vas a usar. El hidrógeno siempre tiene número más 1. ¿Por qué? Porque siempre va a entregar un electrón. El oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. ¿Por qué? Porque él va a ganar 2 electrones. Entonces lo analicemos en la molécula de agua. La molécula de agua, que está armada así, 2 hidrógenos y un oxígeno, es porque el oxígeno se tiende a quedar con 2 electrones y cada hidrógeno entrega más 1. ¿Se entendió? Sí, profe, claro. Sí, profe, sí. Ahora, lo otro que te iba diciendo ahí, el oxígeno, el hidrógeno, te iba dando un montón de casos y después te dice, todos los metales de la primera columna, que esto ustedes ya les he dicho, tienen que ser en la tabla periódica ahí a mano, esta es la tabla periódica. Los metales de la primera columna, que son estos que están acá, ¿los ven? Me fue a la miércoles la presentación. Acá estamos. ¿Están viendo de vuelta la tabla periódica? Sí, profe. Sí, profe. La primera columna que tienen acá y la segunda columna que tienen acá son los metales alcalino y alcalino térreos. ¿Quiénes están ahí? Bueno, está metido el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Y en la columna siguiente, la otra columna está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Bueno, esos metales, lo que dice la diapositiva ahí, dice los metales del primer grupo y segundo grupo, que cuando ustedes lo ven en la tabla periódica es una columna así, y les dice acá, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, a ver qué más hay, para que no me olvide ninguno, cesio, francio, y acá a la par tienen, el segundo grupo tienen berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Bien, esos elementos que así está puesto, dice, los elementos metálicos, todos son metales. Todos estos metales que están en el primer grupo, que es este, y el segundo grupo, que es este, tienen número de oxidación más 1 y más 2. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Por qué tienen grupos de oxidación más 1 todos los que el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio? ¿Por qué tienen número de oxidación? Esa primera columna, el primer grupo, ¿por qué tiene más 1? Porque pueden poner un electrón en juego y normalmente lo van a perder.
por eso se van a quedar con carga más 1. ¿Por qué todos estos elementos tienen número de oxidación más 2? Porque ¿cuántos electrones pueden perder? 2. 2 electrones. Entonces va a quedar con más 2. ¿Se entendió? El número de oxidación va a ser más 2 y este va a ser más 1. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Eso es lo que está explicado acá, les vamos tratando de explicar. Ahí está, esto, explicando. Finalmente dice, los metales y los no metales unidos al oxígeno tienen de oxidación positivos. ¿Qué sucede? El oxígeno se combina con todos los elementos, metales y no metales, pero él siempre tiene número de oxidación menos 2. ¿Por qué? Porque él siempre es como que vamos a asumir que se queda con 2 electrones. Se junte con un metal o se junte con un no metal. ¿Se entiende? Con cualquiera de los dos, siempre él va a tener número de oxidación menos 2. Por lo tanto, los no metales van a tener número de oxidación positivo. ¿Se entiende? Sí. Cuando se junten con el oxígeno. ¿Lo entienden? Sí, ¿Está profe. claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué? Porque siempre los metales tienen números de oxidación positivo y los no metales normalmente van a tener número de oxidación negativo porque tienden a ganar electrones. Pero cuando un no metal se junta donde aparece el oxígeno, sonó, automáticamente es positivo porque el oxígeno es negativo. ¿Se entendió? Eso es lo que está escrito acá abajo, ¿ok? Respecto de las generalidades del número de oxidación. Acá vamos a hacer un ejercicio para que adivinemos cuánto es el número de oxidación de un elemento en una molécula determinada, ¿sí? Ahí les dan de ejemplo el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un compuesto muy conocido, ¿sí? Es recontra conocido el ácido sulfúrico. Es como el ácido clorhídrico, son ácidos muy usados, muy frecuentes en la vida diaria, ¿sí? Bien, el ácido sulfúrico dice, miren, ¿saben lo que necesito saber ahora? ¿Cuánto es el número de oxidación del azufre? Que no tengo la más pálida idea cómo se comporta él en esta molécula de ácido sulfúrico que está formada por 2 átomos de hidrógeno, está formada por un átomo de azufre y está formada por 4 átomos de oxígeno. ¿Eso están de acuerdo, no es cierto? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un cálculo rápido. La molécula toda tiene que tener carga total 0. Entonces, ¿cuánto era el número de oxidación del oxígeno? Ese me lo acuerdo. ¿Cuánto vale el número de oxidación del oxígeno? Siempre. 1. No, el del Menos 2. oxígeno. Menos 2. Lo hemos hecho recién. Menos 2. Menos 2. Bien, menos 2. ¿Cuánto vale el del hidrógeno? Hemos dicho siempre. Ahí está, mirá, ahí lo tenés. ¿Cuánto vale el hidrógeno? Siempre. 1. Más 1. 1. Más 1. Muy excepcionalmente, en los hidruros va a valer menos 1. Y el oxígeno, acá lo tienen. El oxígeno siempre es menos 2. Excepcionalmente va a valer menos 1 en los peróxidos. Pero en el 99,9% de las sustancias, el oxígeno siempre tiene menos 2. Y el hidrógeno tiene más 1. En la mayoría de todos los compuestos químicos que vamos a estudiar nosotros. Entonces, con ese concepto, volvamos a nuestra molécula e intentemos averiguar qué pasa acá. El oxígeno tiene menos 2. ¿El hidrógeno cuánto tiene? Hemos dicho más 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. Multiplico por 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 4. Entonces, ¿cuántos números de oxidación me aporta el oxígeno? Menos 8. El hidrógeno más 2. Entonces, si la suma total me tiene que dar ¿cuánto de carga? ¿Cuánto me tiene que dar?
0. 0. 0. 0, claro, la molécula tiene que darme 0, no tiene que haber cargas de electrones porque entre todos los que se van y vienen de un lado para el otro, todo tiene que quedar anulado entre sí. Cuando yo hago la suma global, el balance global, ¿se entiende lo que digo? Esto surge el 0 ese surge del balance global de electrones. Si uno viene, le entrega, el otro los recibe, juegan a las pelotas ahí con los electrones, toma la voz, dame la mía, va para allá, pero siempre quedan unidos en la molécula. O sea que si el átomo era neutro, cuando yo junto los átomos, tiene que seguir siendo neutra la molécula. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, con ese criterio, ¿cuántos azufres tengo? Tengo uno solo. Es como hacer una ecuación, ¿verdad? 6. A esto. 6. 6. Exactamente, más 6. Y ahí te va a dar 0. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna duda? Es como una ecuación, profe, ¿verdad? Es como una ecuación, pero bueno, lo hace mentalmente, una ecuación sabemos, sencilla. Claro. Medio que lo vas adivinando, pero vos ya sabés que este vale más 1, el hidrógeno vale más 1, el oxígeno vale menos 2, bueno, 4 por menos 8 más 2, bueno, si todo tiene que dar 0, entonces tiene que valer 6. Está bien, es lo que vos me decís, es una ecuación. Te lo borro acá esto, la armemos a la ecuación. Yo sé que tiene que llegar a 0. Yo sé que 2 por más 1 menos 4 por 2, que es el oxígeno, más 1 por el azufre, que no sé cuánto vale, debe ser igual a 0. Entonces vos sumás y te queda que el azufre vale, la carga del azufre vale menos 2 más 8 igual a más 6. ¿Qué es lo que voy a decir de la ecuación? Bueno, ¿lo han podido entender cómo van a calcular el número de oxidación en una molécula? ¿Ya está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Bueno, ya saben, acá tienen entonces el ejemplo. También tenemos una página allí, fíjense, para que no se vuelvan locos. Bueno, ahí está hecho el ejemplo, por supuesto el azufre, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, el fluoruro de calcio, otro ejemplo, ¿ah? Otro ejemplo. A ver, veamos el fluoruro de calcio. Así ya se los dejo hecho. Está ahí también en la diapositiva. A ver, no sé si tengo otra. No, no tengo. Otra diapositiva limpia. A ver. Hagamos el fluoruro de calcio. Entonces, el calcio pertenece a los metales esos que estaban en la segunda columna, o sea que es calcio flúor 2. Esta es la molécula de fluoruro de calcio, que yo sé que siempre toda la molécula tiene carga 0. A ver, lo primero que yo les digo es, el calcio tiene más 2. ¿Por qué más 2? Porque estaba en el segundo grupo. ¿Se acuerdan que el segundo grupo siempre eran los metales? Y en la segunda columna tenía más 2. ¿Sí? Entonces, el flúor, ¿qué carga tiene que tener cada flúor para compensar el más 2? Hay 2 flúor. Menos 1. Claro. Menos 1. Exactamente. Exactamente. Entonces, el flúor es menos 1. ¿Se entendió? El número del flúor es menos 1. Y el número del calcio es más 2. ¿Se entendió? Cuando yo haga mi ecuacioncita, que es lo que preguntaba recién un compañero de ustedes, tengo que hacer una ecuación, y bueno, sí, hacer la ecuación, la suma te tiene que dar 0. Si no te da 0, estás haciendo mal algún número de oxidación, lo estás haciendo mal. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hacemos la ecuación? Bueno, 1 por más 2, que esto es el calcio, ¿no? Más 2 por menos 1, que esto es el flúor. Ahí estoy armando la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto da? 0. ¿Se entendió? ¿Cuánto es el número de oxidación del flúor? Menos 1. ¿Cuánto es el número de oxidación del calcio? Más 2. ¿Se entiende? Es lo que ustedes conocían antes como valencia. Lo que pasa es que acá a la valencia le estamos poniendo un signo, ¿sí? ¿Qué es la valencia? Era el número de combinación con que se tiende a combinar ese elemento, ¿sí? Entonces, la valencia o número de oxidación
el calcio más 2 es con lo que él se tiende a combinar. El flúor tiene menos 1, es con lo que él se tiende a combinar. Otro elemento. Bueno, acá tienen una página, una calculadora de número de oxidación. Yo tengo que escapar de acá. Bueno, no estoy pudiendo salir. Yo quería entrar a la página. Bueno, tengo que salir de la presentación y no puedo hacerlo. Ahí aparece un link que les digo, cópienlo al link, péguenlo en el Google y ese link que tienen ahí, este link que tienen acá, ¿lo ven ahí abajo, chicos? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, lo copian ese link, lo copian directamente a la diapositiva, lo copian, lo pegan en Google y les va a salir una calculadora de número de oxidación. Ustedes escriben la molécula y les salen los números de oxidación de cada uno de los átomos, por abajo. Es bastante piola, pruébenlo. Yo pensaba que lo iba a poder hacer ahora en línea, pero no puedo salir del Google Meet para entrar tendría que haber abierto otra ventana antes. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la reacción química o ecuación química, ¿sí? En este caso dice, ¿qué es una reacción química? Yo ya les he venido contando que una reacción química es cuando se juntan dos moléculas y me forman un nuevo compuesto. Les expliqué en el caso del carbón. El carbón se quema con el oxígeno y se forma la ceniza, dióxido de carbono, y yo cambio las moléculas, cambio átomos de un lado para el otro y se me forman nuevas moléculas. O sea, en una reacción química siempre va a estar presente el cambio químico. El cambio químico, ¿sí? El color rojo ese no lo leen, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. Es un cambio químico, ¿sí? Una reacción química implica que va a haber un cambio químico. Ahora bien, la reacción química yo la voy a explicar con una ecuación química, que es lo más fácil de hacer. Y es algo con lo que ustedes como ingenieros están acostumbrados. Una ecuación, ¿qué era una ecuación, chicos? ¿Qué era una ecuación? ¿Qué es una ecuación? ¿Quién se anima a definirme una ecuación? Una expresión matemática Una en la igualdad, cual ¿o se no? encuentra una incógnita. Ah, bueno, está bien, puede haber una incógnita. Está bien, porque una ecuación química puede tener, una ecuación tiene incógnitas. Muy bien la definición. Una ecuación química, una ecuación es una igualdad, donde lo que tengo en el primer miembro se debe igualar a lo que tengo en el segundo miembro. No tengo chances. Si hay alguna incógnita, esa incógnita va a tener que satisfacer que esa igualdad se cumpla y yo la voy a poder calcular. ¿Qué es lo que hemos hecho recién determinando el número de oxidación del azufre, haciendo que el azufre valga más 6 para que me dé la ecuación igual a 0, en el número de oxidación, cuando me dé el número de la molécula me da igual a 0. Una ecuación entonces es una igualdad matemática. Eso es una ecuación matemática. Una igualdad donde todo lo que yo tengo en el primer miembro es igual a lo que tengo en el segundo miembro. Y si yo tuviera alguna incógnita, como dijo acá un compañero de ustedes, esa incógnita va a tener que tomar un valor tal que haga que esa igualdad se cumpla. Esto para ustedes no es raro, ya lo conocen, ya lo han visto. Por ejemplo, hagamos una ecuación bien sencilla, 2x más 3 igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tengo en el primer miembro es igual a lo que tengo en el segundo miembro. Bueno, en este caso tengo una incógnita, entonces yo tendré que saber cuánto tiene que valer x para que esto valga 5. Bien, en este caso 2, pues no sé, tenemos que despejar, me va a quedar menos 1, creo, ¿no es cierto? A ver, 1, perdón. 1. Entonces, 2 por 1 más 3 igual a 5. Entonces, esto es una ecuación. Todo lo que tengo en el primer miembro es igual a lo que tengo en el segundo miembro. Bueno, ahora, cuando hablo de una reacción química, yo hablo de moléculas que se juntan
reaccionan, van a hacer intercambios de átomos, se va a romper la molécula original y se va a formar una nueva molécula. Pero ¿qué sucede? Lo que vos me tenés que garantizar, que eso no puede perderse, es que los átomos que yo tenía al principio, formando las moléculas al principio, tienen que aparecer después cuando se recombine todo. ¿Se entiende lo que digo? No se pueden perder los átomos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, en una reacción química, que yo la voy a explicar mediante una reacción química, yo la explico o se expresa mediante una ecuación química. Porque yo no te puedo relatar una reacción química, es muy complejo, yo lo tengo que ver escrito en forma de ecuación, te la tengo que relatar. Es como que yo tengo que decir, 2x más 5y más 3, 4 igual a tanto. ¿Qué haces vos? Automáticamente le escribís y la transformas a la ecuación. Yo te voy a decir, reacciona el oxígeno con el carbono y se forma dióxido de carbono más agua. Bueno, escribime eso. ¿Cómo me lo escribís? ¿Cómo me lo explicás? ¿Cómo podés trabajar en la química? Se trabaja con una ecuación química. ¿Está clara la idea? ¿Cómo vamos a trabajar? Sí, profe. Ahora, en una ecuación química siempre van a tener las fórmulas de los reactantes, que son los que van a reaccionar, son los que van a cambiar, son los que yo pongo al principio. En el caso del carbón en el fuego, yo puse carbón, le di temperatura y el oxígeno del aire. Yo lo empecé a pantallar al fuego, a darle que corra mucho oxígeno. ¿Sí? ¿Cuál es el producto después de que se produce la reacción química? ¿Qué se produjo? Cenizas, dióxido de carbono y agua que o sea, el carbón negro se redujo a cenizas y se transformó en otro compuesto que era dióxido de carbono más agua. ¿Se entiende? Esos son los productos. ¿Cómo vas a escribir la ecuación? Siempre los reactantes los vas a escribir a la izquierda y los productos a la derecha de esa ecuación. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá voy a poner carbón, que en realidad es carbono y oxígeno, y a la izquierda voy a poner dióxido de carbono. ¿Se entiende? A la izquierda pongo los reactantes y a la derecha pongo los productos. ¿Se entendió? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, siempre en una ecuación química, ¿qué hora es, chicos? ¿Tenemos que terminar la clase? Sí. En una ecuación química vas a tener un primer miembro y un segundo miembro. Entonces, siempre esto igual a esto, y acá siempre vienen los reactantes, y acá vienen los productos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y en vez de usar el signo igual, vamos a usar una flecha. ¿Qué quiere decir la flecha? ¿Por qué tiene sentido la flecha? Porque quiere decir que yo salgo de esto y voy a producir esto otro, los productos. Entonces, la flecha le da el sentido de la reacción. Sentido de la reacción. El sentido se refiere a la dirección. Esa es la dirección de la reacción, desde los reactantes hacia los productos. ¿Queda claro el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Mi flecha es lo mismo que el signo igual, nada más que ahora tengo una flechita porque dice de dónde a dónde va, pero todo lo que vos tenés aquí tiene que aparecer acá. Decís vos, todos, sí señor, todos los átomos que están acá tienen que estar acá, tienen que aparecer acá los mismos átomos. Vos decís, ¿cómo es eso, profe? Y bueno, si vos acá tenés carbono, oxígeno, qué sé yo, acá también te tiene que ir carbono y oxígeno.
Si vos acá tenés una molécula que tiene sodio, no sé qué más, no sé qué menos, acá del otro lado me tienen que aparecer los mismos átomos, porque no se pueden perder, porque es una igualdad. Es una igualdad. Entonces, todo lo que está en el primer miembro, todo lo que está acá, debe ser igual a lo que está acá. Todos los átomos que están aquí deben ser iguales a los átomos que están acá. ¿En qué sentido? En cantidad y en tipo de átomos. Supongamos que yo acá tengo 2 átomos de hidrógeno, 3 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno, 1 de azufre, tengo 1 de sodio, tengo 1 de oxígeno, 1 de hidrógeno, tengo 2 de sodio, 2 de esto, 2 de esto. Bueno, acá ¿qué tiene que aparecer? Exactamente lo mismo. Tengo 2 más 1, tengo acá 4, entonces empiezo a sumar. Che, acá tengo que tener 2 átomos de sodio, tengo 2 de hidrógeno, más 2, 4 de hidrógeno, tengo 1 de azufre, tiene que aparecer un átomo de azufre, tiene que aparecer, acá tengo 4 más 2, 6 átomos de oxígeno. Lo mismo que tengo acá debe aparecer aquí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Los átomos no se pueden perder. La pregunta que te digo, pero vos antes habías juntado pelotitas de este color, la grande con la chica, y habías armado una molécula, tenías otra molécula. ¿Qué es lo que ha sucedido en la reacción química? Has repartido de nuevo todas las pelotitas y has dicho, no, yo no quiero que se junten así, quiero que se junten de esta otra manera y entonces formo otra molécula, otra sustancia. Y esos son mis productos. Y estos son los que estaban al principio, se llaman reactantes. ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe. ¿Quedó claro? Muy claro. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ya saben lo que es una reacción química y lo que es una ecuación química. Todas las reacciones químicas se van a expresar o se van a explicar mediante una ecuación química. Y la ecuación química es una igualdad, nada más que aparece una flechita. En vez de aparecer el signo igual, aparece una flecha. Entonces, fíjense acá en este compuesto. Acá aparece un compuesto que es plata, nitrógeno, oxígeno 3. Esto se llama nitrato de plata. Si han estudiado nomenclatura con la profesora Irene, eso lo deberán saber. Esto es cloruro de sodio. Y acá tengo cloruro de plata y nitrato de sodio. Bien, la pregunta que yo les digo, che, ¿qué ha pasado acá? ¿Están los mismos átomos que estaban acá? ¿Están acá? Sí, contalos. A ver, acá tengo 1 de plata, acá tengo 1, acá tengo 1 de nitrógeno, acá tengo 1, acá tengo 3 de oxígeno, acá tengo 3 de oxígeno, acá tengo 1 de cloro y acá tengo 1 de cloro. Entonces, están todos. ¿Se dan cuenta cómo están o no? ¿Lo ven o no? Pero antes estaban agrupados estos acá de esta manera y este de esta manera. Rompí esas moléculas y reagrupé de nuevo las pelotitas como yo quería, y ese yo quería, o como lo hizo Tata Dios en la naturaleza, y se formaron estas nuevas uniones de pelotitas. Cambiaron las moléculas. Y vos decís, che, pero si es lo mismo, si acá hay plata, es lo mismo. No, señor. Acá hay una sustancia que se llama cloruro de plata que tiene una característica, y acá tengo otra sustancia que se llama nitrato de plata que tiene otras características. Esto es una cosa y esto es otra cosa. ¿Se entendió lo que dije? Contemos los átomos. ¿Cuántos tengo? 1 de plata. 1 de plata. Nitrógeno, 1 de nitrógeno. ¿Saben qué pasa? Que no tengo dónde escribir. Eso me está matando. A ver acá. Tengo que borrar todo. Lo voy a escribir. Es que ya quiero terminar la clase. Ya están con la otra clase encima, ¿no es cierto? Chicos. Sí, profe. Nitrato de plata más cloruro de sodio, que me da cloruro de plata más nitrato de sodio. Estoy escribiendo muy rápido, muy improlijo, pero creo que ustedes van a entender porque es la misma ecuación que tengo antes, NO3. Bien, ¿cuántas platas tengo acá? Una plata, un nitrógeno,
3 oxígenos, un sodio y un cloro. ¿Están de acuerdo? Contemos acá que tengo una plata, un cloro, un sodio, un nitrógeno, esto es sodio, y 3 oxígenos. Fíjense, ¿ven que están los mismos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es esto? Es una reacción química que yo le explico mediante una flecha que dice que estos reaccionan, se combinan y me forman una nueva molécula. Pero esa flecha es un signo igual. Todo lo que yo tenía acá debe aparecer en el otro lado. ¿Está claro? Sí, profe. Y, bueno, acá yo les voy a pedir que ustedes lean hasta la diapositiva número 15. Yo les expliqué ahora hasta la 12, hasta la 11. ¿Sí? Lean hasta la 15 para que continuemos el lunes que viene, porque yo en realidad lo que quería era empezar a explicarles algún tipo de problema. Estoy viendo que no estamos llegando a eso. Sí, profe, justamente lo que usted decía de los problemas, eso, digamos, me hace falta, digamos, porque yo no entiendo mucho, digamos, cuando me da un problema en el examen y para plantearlo, eso me cuesta a mí.